Septepi, el tiempo primero. Según la tradición egipcia, los primeros reyes de Egipto no fueron hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la tierra, la encontraron cubierta por el fango y el agua. El principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, Ptah, fue el encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización, que lograron ganar terreno a las aguas. Ptah ubicó su residencia en la isla Elefantina, cerca del actual Asuán, y desde allí controló las crecidas del río Nilo, asentando las bases para la civilización. Después de 9000 años de reinado, el dios Ptah cedió el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra en una barca celestial. El reinado de Ra duró 1000 años, y le continuaron en el trono 5 dioses más: Shu, 700 años, Geb, 500 años, Osiris, 450 años, Set, 350 años, y Horus, 300 años. Esta primera dinastía de dioses reyes rigió en un tiempo primero o Septepi, el antiguo Egipto durante 12.300 años, sucediéndole una segunda dinastía con el dios Tot a la cabeza, que alcanzó una duración de 13.870 años. Posteriormente a estos dos períodos, el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombre mitad dioses, durante 3.650 años en los que se sucedieron, uno tras otro, 30 reyes. En total fueron 17.520 años de poder y control de los dioses y semidioses, que finalizaron en un oscuro periodo de caos y anarquía, del que no existe la más mínima referencia, y que duró 350 años. Es en este momento cuando aparece la primera dinastía de gobernantes humanos, en la figura del faraón Narmer, primer gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, pues el resto de lo anteriormente expuesto pertenece al mundo de la mitología y la fantasía. Es imposible, aseguran tajantemente los expertos, que, antes de la aparición de la primera dinastía o periodo tinita, 3100 a 2700 a.C., pudieran existir durante un tiempo tan prolongado semejante número de gobernantes, eso sin mencionar su origen divino y extremada longevidad. Pero los egipcios estaban muy seguros de sus orígenes y de su historia. El tiempo era algo que controlaban muy bien los antiguos egipcios, precisamente gracias a sus dioses, quienes, según ellos, les enseñaron a dividir el año, Rempet, en 12 meses, Abed, de 30 días cada uno y divididos en 3 semanas, Meyu, de 10 días cada una. Este calendario alcanzaba 360 días, y era complementado con 5 días especiales, Geriu Rempet. El año estaba formado por 3 estaciones que venían claramente determinadas por el río Nilo. La primera estación era la de la crecida del río, Ajet, de mediados de junio a mediados de octubre. La seguía la estación de la germinación, Peret, que finalizaba a mediados de febrero. Por último la estación de la cosecha, Shemu. Existían otros tipos de calendario, pero todos seguían una minuciosa y escrupulosa exactitud, transmitida generación tras generación. Con total seguridad, si un antiguo egipcio escuchara hoy en día que la cronología de los dioses reyes que gobernaron Egipto mucho antes de Narmer, no es más que una fantasía, se llevaría un gran disgusto y un no menor enfado. De acuerdo con los textos de las pirámides, hubo un periodo primordial que surgió del caos y el orden en que los dioses gobernaban la tierra. Uno de los documentos más interesantes es sin duda el Papiro de Turín, también conocido como el Papiro de los Reyes, un documento que data de la dinastía 19 de Egipto que muestra, además de la lista de la unificación soberana del Alto y Bajo Egipto, hasta el momento de la compilación, la lista de reyes divinos y semidivinos del periodo predinástico. Haciendo el cálculo de los contenidos descifrados en el canon real de Turín indican que el periodo inicial, a saber, el reino de Ptah, creador y primer gobernante de Egipto, se remonta a hace unos 39.000 años. La fuente citada se refiere a un tiempo en que los dioses primordiales reinaron en Egipto durante 20.000 años. Siguieron gobernantes semidioses, conocidos como los seguidores de Horus y, finalmente, los hombres mortales. Los hombres mortales comenzaron a reinar sobre Egipto alrededor del cuarto milenio antes de Cristo con las dinastías de faraones que conocemos. ¿Cómo interpretar, por lo tanto, esta información?
Hace 2500 años, Heródoto escribía en su libro segundo de la historia que, en su visita a Egipto, los sacerdotes de Tebas le habían mostrado personalmente 341 estatuas, cada una de las cuales correspondía a una generación de sumos sacerdotes desde 11.340 años atrás en el tiempo. Le dijeron que las figuras representaban a hombres, pero que antes de esos hombres en Egipto reinaron los dioses, que habían convivido con los seres humanos. De todo ello guardaban datos muy precisos, ya que siempre, desde el principio de los tiempos, esa había sido su misión. Otro historiador griego, Diodoro, que visitó Egipto en el siglo I después de Cristo, también habló y aprendió de los sacerdotes egipcios sobre su historia y tradición. Al igual que Heródoto pudo escuchar de boca de los sacerdotes que los humanos reinaban en el valle del Nilo desde hacía poco menos de 5000 años. Uno de los primeros cronistas de la Iglesia cristiana, Eusebio, logró recoger numerosas crónicas que hacían el mismo tipo de referencias que Heródoto y Diodoro. Pero tal vez ninguno como Manetón, sumo sacerdote y escribano egipcio, supiese acaparar en sus textos la increíble historia de Egipto. Manetón fue contemporáneo del general de Alejandro Magno Ptolomeo, fundador de la dinastía ptolomeica, 304-282 a.C. Vivió en la ciudad de Sebenitos y fue gran sacerdote en el templo de Heliópolis, donde escribió los 3 volúmenes de su historia de Egipto, cuyos originales han desaparecido, y que conocemos en gran medida gracias al historiador griego Julio Africano, que recopiló numerosos fragmentos de su obra. Manetón o Maneto, Verdad de Thoth, relataba en esta obra que los dioses reinaron sobre Egipto durante 13.900 años, y los semidioses que les continuaron otros 11.000 años más. Gracias a su clase sacerdotal, pudo acceder a numerosa información restringida que había sido recogida durante cientos y cientos de años. Según sus fuentes, el primer rey de Egipto fue Hefestos, quien inventó el fuego, le siguieron Cronos, Osiris, Tifón y Horus. Después, los Shemsuoro, seguidores de Horus, de origen semidivino, gobernaron durante 1255 años. Les continuaron otros reyes por un periodo de 1817 años. Otro periodo más de 1790 años formado por 30 reyes que gobernaron en Memphis y 350 años más de otros 10 soberanos que reinaron en Tanis. En total, solo el reinado de los semidioses hasta la aparición de los reyes de la época dinástica temprana, alcanzó 5.813 años, una auténtica patada a la historia y a la cronología establecida por la moderna egiptología. Este mismo problema ha aparecido con las listas de reyes sumerios, aparecidas en distintos textos como el WB 144 o WB 62, donde se establecen fantásticos gobiernos de los dioses que se remontan a docenas de miles de años antes de lo establecido por la arqueología oficial. A pesar del innegable esfuerzo de la arqueología por establecer una cronología lógica de los antiguos reinos e imperios, el prejuicio a la hora de establecer la existencia física de los dioses que todas las culturas establecen como los fundadores de la civilización en la Tierra, hacen imposible profundizar en una verdadera historia que continúa oculta a todos nosotros. La cada vez más reconocida antigüedad de algunos de los monumentos que nos han llegado, como es el caso de la Esfinge de Giza, han hecho posible que algunos investigadores hayan reconsiderado el revisar las cronologías dogmáticas a lo largo de los 2 últimos siglos. Por desgracia, los máximos responsables continúan aferrados a una serie de intereses y al mantenimiento de un estatus que tratan de defender a toda costa lo ya establecido. Edición. Portador de luz.